Seguimos con la evaluación de la estructura interna. Lo que estamos viendo es el tema de validez y de cómo intentar documentar, acreditar, ofrecer pruebas lo más sólidas posibles de que las interpretaciones del test que estábamos interesados en realizar realmente están legitimadas, hay sustento para las mismas. Empezaré por la estructura interna no porque sea la vía preferente de validación de instrumentos, sino porque estratégicamente conviene, porque va a ser de lo que haremos más en prácticas. Entonces, quien habla de estructura interna fundamentalmente está evaluando y está hablando del análisis factorial. Esta técnica os sonará de asignaturas previas, como puede ser, por ejemplo, psicología de la personalidad, porque esta técnica de análisis y esta técnica estadística ha sido fundamental en el desarrollo de algunas líneas de investigación en psicología, además en campos tremendamente importantes, como puede ser inteligencia humana o como puede ser personalidad. Algunos de los desarrollos teóricos son derivaciones y han usado de un modo muy intensivo el análisis factorial. ¿Qué es lo que busca el análisis factorial? Intenta ver cuáles son los elementos diferenciables que están evaluándose a través de un test, a través de un cuestionario. A ver si ese cuestionario es unidimensional o es multidimensional. Por ejemplo, ¿existe una única dimensión general de inteligencia o existen diferentes inteligencias? También ver qué relación hay entre esos elementos, esas dimensiones. ¿Son independientes? ¿Son ortogonales? Ortogonales como recto. Gráficamente, dos dimensiones independientes se representan con ángulos rectos. Ortogonales o presenta una cierta relación. Esas diferentes inteligencias, en el caso de existir, ¿guardan relación o no guardan relación entre ellas? Y en el caso de guardarla, ¿en qué sentido la guardan? Y en qué medida cada uno de los ítems como elementos de recogida de información, un ítem es lo que también a veces se llama un reactivo, aquello a lo que se recoge respuesta, en qué medida los ítems son indicadores de aquello que están midiendo. Y esto se evalúa con las cargas factoriales, su tamaño y signo y el potencial problema de cargas cruzadas. Hay varios textos adecuados y satisfactorios de introducción al análisis factorial y ahí tenéis enlazados un par. El punto general de partida es que cada ítem está midiendo aquello en lo que realmente estamos interesados, más elementos en los que no estamos interesados. Por ejemplo, me gusta salir con amigos para evaluar la extraversión. Si yo represento como un círculo la variabilidad en esta pregunta, ¿por qué variabilidad? Porque no todo el mundo responde lo mismo. Va a haber varios motivos por los que imaginemos que esto fuera de 1 muy en desacuerdo a 5 muy de acuerdo. ¿Por qué no todo el mundo va a responder lo mismo? Pues una parte va a deberse a aquello que estamos interesados en evaluar. Esta es la variabilidad y uno va a ser por el constructo, por el rasgo, por la dimensión, por la variable latente, la variable subyacente de aquello que yo estoy queriendo medir. Una parte de las diferencias van a venir por el rasgo. No todo el mundo va a puntuar lo mismo en me gusta salir con los amigos porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de extraversión. Pero no va a ser el único motivo. También parte de la variabilidad va a deberse a algo que a mí no me interesa y que a efectos prácticos voy a poder entender como error. Error en lo relativo a lo que a mí me preocupa en términos métricos. Uno puede querer salir, gustarle salir con los amigos porque le gusta bailar y sale a bailar, porque no entendiste bien la pregunta y te has despistado y por eso respondes el número que corresponda, porque el sábado pasado saliste y te acuerdas de esa experiencia y no está hablando de algo habitualmente tu nivel de extraversión, sino viene mediado por tu nivel de satisfacción con la última experiencia. Lo dicho, cada una de las respuestas y la variabilidad global es fuente de lo que se quiere medir más otros. Va a haber algo que va a ser la extraversión que va a llevar a la respuesta al ítem, pero no va a ser la única fuente que justifique las diferencias en la respuesta al ítem. También va a haber un nivel de error, cosas que a mí no me preocupen, que modulen, que hagan que no todo el mundo responda lo mismo.
¿Qué implica esto? Que si tenemos a dos personas con la misma puntuación en el ítem, me gusta salir con los amigos, y las dos personas han puntuado 4, eso no implica necesariamente que las dos personas presenten el mismo nivel de extraversión. ¿Por qué? Porque como veíamos hay varios modos de llegar al 4. Una persona puede presentar un nivel un poquito más bajo de extraversión, pero en esas fuentes de error que hayan tirado para arriba su respuesta, o al contrario, que presentara un nivel muy elevado de extraversión, pero justo en este momento acaba de iniciar una relación de pareja muy absorbente y eso le lleva a salir menos con los amigos. Por presenta una alta extraversión, pero tiene algo que le echa hacia abajo en este momento. Entonces, dos cuatros no significan lo mismo. Lo mismo, por otro lado, que un 3 y un 4 no se pueden interpretar como que necesariamente significan un nivel de extraversión distinto. Entonces, ¿qué nos interesaría a nosotros? Pues yo creo que quedará claro que puestos a interesarnos, nos interesaría que en la medida de lo posible la variabilidad de los ítems estuviera dominada en la mayor medida posible por el nivel de rasgo y así reducir el error presente en cada ítem, pero eso no siempre va a resultar posible. No siempre va a resultar posible porque imaginad, por ejemplo, que yo estoy queriendo medir conocimiento de psicología. El conocimiento de psicología es tan amplio y hay tantos los temas y preguntas que yo podría enunciar que cada pregunta va a ser lo que yo sé de psicología más efectos específicos, que es la pregunta fue enrevesada y no la entendí. Yo en general sé, pero justo de este tema sé un poco menos. Todos, va a haber constructos, va a haber dimensiones en las cuales que el ítem presente un nivel residual, un nivel muy bajo de error, va a ser prácticamente imposible. Y en esta línea, ¿por qué van a correlacionar ítems como me preocupo mucho y me pongo nervioso con facilidad? Estos ítems van a correlacionar de un modo relevante porque detrás de ellos hay un elemento común. En ambos casos estaría presente el neuroticismo. Entonces, ¿qué va a implicar correlación entre ítems? La correlación entre ítems va a poder entenderse en ocasiones como la presencia de una causa común. Y esa causa común es justo lo que yo estoy queriendo medir. Y el tamaño de esos ítems va a ser indicativo de en qué medida cada una de las preguntas presenta o no presenta una alta importancia de ese elemento común como fuente de variabilidad. Imaginemos que estamos midiendo la altura en las personas de clase y situémonos en un escenario. Tenemos un evaluador A y un evaluador B. Y ambas personas están midiendo la altura lo mejor que pueden y están adecuadamente equipadas. ¿Cuál sería la correlación entre evaluador A y evaluador B? Probablemente sería una correlación muy cercana a 1. ¿Por qué? Porque si estamos midiendo altura, casi toda la variabilidad de la clase en esa medición de altura va a estar fundamentalmente causada por la propia altura de los evaluados. Una parte muy pequeña sería fuente de puro error. No me puse adecuadamente de pie, no estiré, no estaba bien apoyado, en ese momento se despistó el evaluador, pero en un caso como este la correlación sería muy elevada. ¿Qué pasaría si tuviera un evaluador C y un evaluador D, donde los dos estuvieran intoxicados, borrachos y además tuvieran tembleques de la mano y del cuerpo? Que en un caso como este, comparativamente, la altura estaría menos presente dentro de la variabilidad y habría comparativamente un mayor nivel de error. Lo mismo me vale para el otro evaluador. Presentaría un patrón similar porque los dos digo que están
en las mismas condiciones. Sin embargo, ¿correlacionaría la medición de la altura del evaluador C con la del evaluador D? Por correlacionar sí que correlacionaría. Ahora bien, correlacionaría más bajo. ¿Por qué seguiría correlacionando? Porque los dos siguen compartiendo la altura como fuente parcial de las diferencias en las puntuaciones. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver? Que el tamaño del error presente va a afectar al tamaño de las correlaciones. ¿Qué implica esto? Que un análisis detallado de la matriz de correlaciones de varios ítems destinados a medir lo mismo nos va a permitir informar de cómo de bien está midiendo cada ítem y, extendiendo esta lógica, de qué cosa está midiendo cada uno de los ítems. Entonces, ¿por qué correlaciona? Me preocupo mucho y me pongo nervioso con facilidad, porque hay una causa común. Entonces, ¿qué problema va a tener este análisis a puro ojo del patrón de correlaciones? Que llega un momento en el cual no es digerible, no es asumible. Veámoslo con una correlación, con una tabla de correlaciones de solamente 6 ítems. Es la escala de burlas, donde del ítem cuarto al ítem sexto está evaluando burlas sobre peso. Y del ítem séptimo al noveno son cuestiones, tener miedo, son preguntas del estilo de burlas sobre inteligencia, burlas sobre competencia. He recortado solamente estos 6 ítems para hacerlo más sencillo en la tabla de correlaciones, aunque el cuestionario global es de 11 preguntas, 6 para burlas sobre peso y 5 para burlas sobre competencia. Y esta es la matriz de correlaciones, que como cabía esperar, presenta unos en la diagonal, porque la correlación de una variable consigo misma es perfecta y es simétrica con respecto a esta diagonal. La correlación del ítem 4 con el ítem 5 es la misma que la del ítem 5 con el ítem 4. ¿Y qué es lo que puedo ver? Puedo ver diferentes patrones de correlaciones. En estos que son de burla sobre peso, veo que aquí en líneas generales las correlaciones son bastante altas. Ahora bien, no son correlaciones perfectas, no son correlaciones de 1. Aunque las preguntas sean bastante similares, la gente te llamaba cosas como gordinflón, la gente cuchicheaba sobre tu gordura, la gente te señalaba porque tenías sobrepeso, no son preguntas plenamente equivalentes. Están midiendo el componente de burlas más un componente específico de llamar, un componente de señalar, un componente de cuchichear, que a nuestro interés todo eso forma parte del error. Tanto es así que hay ocasiones en las que ni la misma pregunta administrada 2 veces en una misma sesión de evaluación lleva una correlación perfecta. Entonces, si ni la misma pregunta correlaciona 2 veces a la perfección, menos cuando es lo que yo quiero medir más una sección otros. Pero incluso así, la correlación es elevada. Entonces, aquí tengo un primer bloque. Y para los de competencia también puedo detectar ese bloque. Comparativamente es un poquito más bajo las correlaciones entre ellas. ¿Cómo lo entenderé? Lo entenderé como que aquí el componente de lo que yo quiero medir, que son las burlas sobre competencia, es un poquito menos dominante en los ítems que en las burlas sobre peso. Entonces, aquí tengo otro patrón. ¿Por qué? Porque comparten una causa común que es en lo que yo estoy interesado en medir. ¿Y qué me queda fuera de estos rectángulos? Me queda la relación de burlas con peso con burlas sobre competencia. ¿Qué va a ocurrir? Que el ítem 4, la causa que a mí me interesa medir son las burlas sobre peso y causa variabilidad en el ítem 4. El ítem 7, por ejemplo, lo que causa variabilidad que a mí me interese son las burlas sobre competencia y eso causa diferencias en las puntuaciones de los participantes en ese ítem. ¿Y por qué va a correlacionar el ítem 4 y el 7? Porque los dos tipos de burlas están relacionados entre sí. Entonces, no es tanto porque midan algo
conjunto los dos, sino porque los dos miden algo que tiende a correlacionar entre ellos. Y esa correlación no será tan abultadísima porque los ítems de peso y de competencia correlacionan sí, pero no de un modo altísimo. Entonces, esa es la interpretación a puro ojo de ese patrón de correlaciones e interpretación también influida porque yo sé lo que están midiendo los cuestionarios. Si en vez de estar evaluando un cuestionario, en este caso recortado de 6 preguntas, fuera un cuestionario de 200 preguntas, no hay quien se beba una tabla de 200 por 200 en una tabla de correlaciones. Vamos a empezar con el análisis factorial exploratorio. Hay diferentes tipos de análisis factorial, pero el que está disponible en SPSS y uno de los fundamentales, especialmente en este nivel de aprendizaje, es el exploratorio, que lo iremos viendo a lo largo de 4 fases de desarrollo y de aplicación del análisis factorial exploratorio. Primero, determinar el número de factores, cuántos elementos, cuántas dimensiones distintas estoy midiendo. Segundo, determinar el tipo de rotación, depurar las preguntas e interpretar factores y correlación entre factores. Todo esto, en este momento, sé que tal y como está enunciado no está claro, vamos a ir avanzando para intentar aclararlo e iremos haciendo un avance, retroceso, avance, retroceso, en espiral para intentar aclarar este tema. Empecemos por un ejemplo de una escala que supuestamente es unidimensional, que es la escala dentro de la escala breve de sexualidad, la Short Sexuality Scale. Son estos 5 ítems que ¿qué quieren evaluar? Si miramos, aunque son manifestaciones distintas de un fenómeno, en realidad todas ellas aspiran a medir lo mismo, que es la autoestima como pareja sexual. ¿Por qué no medimos con un solo ítem la autoestima como pareja sexual? Porque como cada uno de los ítems mide autoestima como pareja, o al menos eso es a lo que aspiramos, más ruido, más error, ¿qué va a pasar? Que administrando más de un ítem, este ruido se va a ir diluyendo y va a ir ganando peso en la puntuación total a la autoestima, que es lo que yo realmente quería medir. Entonces son ítems como soy una buena pareja sexual, considero que mis habilidades sexuales son muy buenas, me considero una pareja sexual muy buena, me percibo como una mala pareja sexual, aquí ya habría detectado un ítem inverso, tengo confianza en mí mismo como pareja sexual. A la hora de determinar el número de factores, ¿cuál es la clave? Primero, tener claro que el número de factores hay que decidirlo. No es vino Dios y dijo sean tantos factores, o vino el desarrollador de la escala. Ese número de dimensiones va a necesitar venir justificada, no es una verdad automática. Entonces, es una decisión donde se cruza la teoría y los datos. Entonces, queremos saber cuántas dimensiones, cuántas cosas, cuántos factores estamos midiendo. Cuántas dimensiones, cuántos factores son necesarios para explicar la covarianza entre ítems. No habrá que dejar que el SPSS o el programa con el que estuviéramos trabajando tome la decisión por nosotros. El número de factores, lo dicho, es una decisión. Y como tal decisión, no es simplemente diremos 3, sino coma, por esto y por esto. Manejaremos criterios estadísticos y teóricos. Teóricos, para ello habremos construido, o quien sea habrá construido, la escala bajo un supuesto modelo teórico, en el cual se habrá explicitado, esperemos, el número de factores que se espera recuperar. Y eso lo tendremos en la validez de contenido y en la sustento teórico. Tenemos expectativas más o menos sólidas del número de factores, expectativas que estamos dispuestos a tumbar, estamos abiertos a la reputación. Y podrán ser más o menos sólidas. Yo puedo decir, espero medir 4, o puedo decir, razonablemente espero medir entre 4 y 5. Lo que no es muy común es que sea ni idea de qué espero medir. Vamos a cruzar esta información teórica también con criterios estadísticos, que serán el gráfico de sedimentación y el análisis paralelo que ahora veremos. ¿Qué criterios que si bien se utilizaban y se han seguido utilizando durante muchos años y algunos todavía los utilizan, no hay que emplear? Autovalores mayores a 1. Este es especialmente claro tener
Especialmente importante tener claro que no es el criterio a utilizar. ¿Por qué? Porque es la opción por defecto de SPSS. Y esto ya nos da una pista relevante. Aquello que viene por defecto en el SPSS no siempre es la técnica estadística más adecuada. Hace años podía interpretarse que sí, pero ya desde hace décadas se entiende que recurrir a autovalores mayores que 1 como criterio de determinación del número de factores no es lo más satisfactorio, no es lo más adecuado. O superar un cierto porcentaje de varianza explicada. ¿Por qué no queremos superar un cierto porcentaje de varianza explicada? Porque si los ítems miden lo que yo quiero medir más ruido, yo no quiero incorporar dentro de mis factores que recojan básicamente ruido. Avanzamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como sabemos que lo más habitual es que el número de factores que esperamos encontrar, bien sea por teoría, por lo que se ha encontrado previamente, sea el que finalmente nuestros datos digan que sí, que hay base para mantenernos dentro del modelo teórico, empezaremos el análisis con ese número de factores. Vamos a lanzar el análisis dando por bueno el número de factores que teóricamente esperábamos. Después ya veremos si hay que cambiar el número de factores. ¿Por qué lo haremos así? Porque para decidir cuántos factores retener en el análisis factorial, hay que hacer un análisis factorial, y para hacer el análisis factorial tenemos que decirle cuántos. Entonces, imaginad que espero 3 factores. Como muy probablemente se confirme que en 3, de momento arranco con 3. Que eran 3, ya lo tengo hecho. Que había que cambiar, pues ya desharé camino y ajustaré a posteriori. Pero de momento empiezo con lo que yo esperaba. Lo más habitual es tener que realizar una rotación oblicua. Vuelvo a repetir lo de rotación, desarrollaré después. Por eso de partida empezaremos también con una rotación de este tipo. Después veremos si hace falta ajustar. Y una vez que hayamos lanzado este primer análisis tentativo, veremos con 3 criterios cuál es el número de factores a retener. Manejaremos 3 criterios. 1, el teórico, lo que esperábamos encontrar. 2, los criterios empíricos, el gráfico de sedimentación y el análisis paralelo, que no es lo mismo que el análisis en paralelo. Ese no existe, es el análisis paralelo. Lo que tendremos que hacer con esos 3 criterios es integrar información, y no siempre van a tener que coincidir esos 3 criterios. Aquí tenemos la tabla de correlaciones entre los ítems. Tengo correlaciones, algunas de ellas muy abultadas, de hecho tan grandes como hasta de 0,88, con preguntas como: ¿me considero una pareja sexual muy buena? Considero que mis habilidades sexuales son muy buenas. ¿Qué nos da a entender esto de un modo tentativo? Que en ese círculo de varianza de cada ítem, en una parte muy importante, la varianza viene determinada por el constructo que yo estaba interesado en medir, y otra parte es error. ¿Qué más puedo ver? Que hay correlaciones negativas. Aquellas, por ejemplo, del ítem 4. ¿Por qué? Porque este es un ítem inverso, me percibo como una mala pareja sexual, es un ítem inverso, y el resto son ítems directos. Si tuviese 2 ítems inversos, entre ellos correlacionan de forma positiva. Entonces, este patrón de relaciones, en realidad es sorprendentemente alta las correlaciones. ¿Por qué? Porque aquí estamos midiendo lo que se llama un constructo estrecho. Un constructo estrecho es cuando realmente hay poca incertidumbre, un ítem es capaz en gran medida de recoger aquello que yo querría medir. Cuando lo que yo quiero medir es fácilmente medible y muy acotable. Por ejemplo, si yo quiero medir actitudes ante el aborto, a la pregunta de ¿en qué medida estás a favor del aborto?, ya tengo el cuestionario de actitudes ante el aborto, en una medida importante ya lo tengo hecho. Porque una pregunta directa ya bastante bien funcionaría, porque no hay mucho matiz extra. A verlo lo hay, pero en gran medida quedaría hecho. Por contra, si yo quiero medir responsabilidad o quiero medir apertura, alguna de las dimensiones de los 5 grandes, pensemos que estamos intentando resumir la personalidad humana en 5 grandes dimensiones, lo que es lo mismo. Ahí esos constructos son amplísimos. Lo normal es que la correlación entre ítems de los 5 grandes, en comparación con este resultado, las correlaciones sean mucho más bajas.
porque miden lo que quieren medir, sí, pero no en tan gran medida como en un caso como este. Eso también lleva a que tradicionalmente los cuestionarios de evaluación de los 5 grandes sean necesarias más preguntas que lo que es para medir algo más acotado como es autoestima como pareja sexual. ¿Qué hacemos para ese análisis factorial? Vamos a analizar reducción de dimensiones factor, introducimos los 5 ítems, aquí va a facilitarnos la vida un manejo adecuado con el teclado para no ir seleccionándolos de uno en uno. A través de combinaciones de teclas es más sencillo seleccionar o dejar de seleccionar conjuntos de ítems. Ya he llevado a la caja de variables esos ítems. Los ítems, si yo tuviera la puntuación total en autoestima como pareja sexual, eso no es un ítem que yo tenga que analizar. Este análisis factorial lo estoy realizando a nivel de ítems. Y voy a necesitar decirle a partir de qué técnica, qué método de extracción es el que voy a aplicar. Siendo el análisis factorial la técnica genérica, hay varios modos matemáticos y estadísticos de aplicar ese análisis factorial. Y ahí es lo que pone método de extracción. Algunos presentan problemas, otros presentan más requisitos. Las puntuaciones tienen que ser, por ejemplo, una distribución normal multivariada. Por trabajar todos con la misma técnica que además exige unos supuestos matemáticos muy laxos, lo que es lo mismo, va a funcionar básicamente siempre para nuestros efectos. Trabajaremos con la factorización de ejes principales. Y esa técnica no es la que viene por defecto en el SPSS. La que viene por defecto es componentes principales y la que nosotros vamos a utilizar es factorización de ejes principales. Es verdad que los nombres parecen ser lo mismo, pero no lo son. Lamentablemente hay una redundancia en nombres porque están haciendo algo similar, pero cuidado que nosotros no queremos elegir la opción por defecto, sino la factorización de ejes principales. Una vez que tenemos seleccionado esta, vamos a pedir que nos saque el gráfico de sedimentación. ¿Por qué todavía estamos en la fase de determinar el número de factores? Y uno de los criterios que utilizamos es el gráfico de sedimentación, pero hemos de pedir expresamente que nos lo saque. ¿Qué es lo que no vamos a escoger? Que el número de factores venga determinado por los autovalores mayores que 1, que es la técnica por defecto. ¿Por qué no? Porque esto significaría que en base a unos indicadores numéricos, sin supervisión por nuestra parte, el ordenador decidiría cuántos factores se toman. Y no es lo que queremos, el proceso lo controlamos nosotros. Por eso marcamos un número fijo de factores a retener, como en este caso entendemos que es una única dimensión, decimos vamos a intentarlo con 1 y tiramos para adelante. Ahora ya estamos en la fase de la rotación. La voy a describir ahora, pero le daré más vueltas y más detalle posteriormente. Para un test unidimensional no tiene sentido rotar factores. ¿Qué puedo hacer? Decirle no apliques ninguna rotación, o también podría decirle aplica una rotación. ¿Qué va a pasar? Que va a intentar girar una cosa que no se puede girar, aparecería un pequeño mensaje de error, pero no me afectaría más allá porque seguiría obteniendo los resultados. Y por defecto iniciaremos con una rotación oblicua, oblimin. Como digo, veremos después qué es lo que estamos haciendo. Vamos obteniendo ya algunos resultados, que es el gráfico de sedimentación. Como os digo, estamos en la fase de decidir cuántos factores son los que queremos extraer. Vamos a ver cómo entendemos este gráfico que sale del SPSS, a excepción de esta línea punteada roja que se la he incorporado yo para poder interpretar mejor qué es lo que estábamos haciendo. Número de factores. Me dice que por poder sacar yo podría sacar hasta 5 factores. Siempre en una técnica de factorización yo podría sacar tantos factores como número de elementos estoy analizando. He metido 5 ítems, podría sacar 5 factores. ¿Por qué no interesa sacar 5 factores? Por la idea aquella de que no interesa que el mapa sea del mismo tamaño que el territorio. Si yo lo que estoy intentando es resumir, mal resumen estaría haciendo,
pero todavía más importante, porque yo lo que quiero es ver que hay ítems que miden constructo, hay ítems que miden igualmente constructo, y esto es error. Si yo estuviera sacando 5 factores, sacaría un factor relevante, que es lo que comparten entre ellos, pero también estaría intentando sacar información de los ítems de puro error, cuando a mí que el error se vaya por la cañería ya me va bien. Entonces, no quiero sacar 5 factores. Entonces, y por eso también es por lo que aparecen 5, porque es el límite superior de lo que podría llegar a sacar. ¿Qué es lo que veo en el eje de las IES? El concepto de autovalor. Autovalor, vamos a describirlo someramente qué es lo que es. Este análisis está hecho sobre correlaciones entre ítems. Sobre ítems estandarizados, tipificados, lo que es lo mismo. Cada ítem, cada variable mete 1 de varianza. Tengo 5 ítems, luego he metido 5 de varianza por explicar. Y el autovalor me dice, para el primer factor de esos 5 de varianza que yo podría llegar a explicar, el primer factor explica 3 largo, casi 4. El siguiente comparativamente me explica mucho menos, y así sucesivamente. La suma de todos los autovalores me daría la capacidad explicativa plena, llegaría hasta 5. ¿Cuál va a ser el sentido del gráfico de sedimentación este? Es quedémonos con tantos puntos, con tantos factores como aquellos que estén claramente por encima del codo, donde ese punto de claramente no siempre va a ser tan claro. En un caso como este sí que lo sería. ¿Qué tengo y cuál es la lógica detrás de esto? ¿Por qué me tengo que quedar con un factor? Me tengo que quedar con un factor porque claramente explica mucho y explica más que el resto de factores disponibles. Entonces, el 1 es, sí, hay base para decir que con este me lo quedo. Con el segundo factor yo podría decir, algo estoy explicando, porque es verdad que esa capacidad explicativa no es nula. Algo estoy explicando. Pero inconveniente de quedarme con el factor 2, que está básicamente a la misma altura que el factor 3. Entonces, si con la idea de algo estoy explicando me quedara con el factor 2, yo podría decir, y por la misma lógica, solo que un poquito más baja, también me quedo con el 3. Y con la misma lógica, también con el 4. Y con la misma lógica, también con el 5, lo que es lo mismo. Si yo me quedo con el factor 2, prácticamente de corrido, podría decir que me quedo con los 5 factores, que es justo lo que decíamos que no tiene sentido. Sin embargo, la idea de frenar aquí sí que es defendible, sí que tiene fundamento. Me quedo con un único factor. ¿Qué potenciales problemas tiene el gráfico de sedimentación? Imaginad que el segundo punto estuviera por aquí. Entonces, claro, sería, ¿me he separado del codo lo suficiente, no lo suficiente? Entonces, hay ocasiones en las cuales este gráfico de sedimentación no tiene una interpretación unívoca. Hay ocasiones en las cuales diré 1 seguro, pero estoy en el punto entre 1 y 2. Por ejemplo, no sería un problema interpretar el gráfico de sedimentación en esa línea. Entonces, sin embargo, aquí sí que es un único factor. Y ese único factor, mi primer criterio empírico, que es el gráfico de sedimentación, va en línea de el criterio teórico que también me decía que con estos 5 ítems solamente estaba evaluando una cosa, porque así se construyeron con el afán de evaluar la autoestima como pareja sexual. ¿Qué inconveniente tiene el gráfico de sedimentación? Imaginemos que yo tengo 5 ítems donde puedo ir desde el factor 1 hasta el factor 5 y aquí tengo los autovalores. Imaginemos que estoy trabajando con una muestra pequeña de solamente 50 personas y yo realizo un análisis factorial. Y ahora viene la clave del proceso y del concepto del análisis paralelo, que estuviera trabajando con ítems que por diseño yo sé que a nivel poblacional no guardan la menor relación. Yo debería encontrar una tabla de correlaciones cargada de ceros. Pero ¿por qué no voy a encontrar una tabla de correlaciones cargada de ceros? Porque con una muestra de 50, lo mismo encuentro 0 que por azar muestral encuentro
un 0,20 o encuentro un 0,1 o encuentro un menos 0,1. ¿Qué pasaría cuando yo hiciera un análisis factorial? Que un factor intentaría extraer lo que para él se le hace como común entre estos ítems. Poco más o menos el ordenador vendría a decir, vale que no correlacionan mucho, pero algo están correlacionando. Si yo genero un primer factor para intentar entender lo que hay común entre ellos, me saldrá un autovalor distinto de el que cabría esperar si todos explicaran exactamente lo mismo, que es puro ruido. En el caso de que todos explicaran lo mismo, puro ruido, todos los autovalores deberían explicarme lo mismo. Sin embargo, por azar muestral, yo voy a encontrar que hay autovalores que explican más que otros. Entonces, ¿qué inconveniente puede haber? Que yo puedo ver algunos autovalores con apariencia de ser altos que en realidad lo son por azar muestral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar con el análisis paralelo? Vamos a lanzar los datos al aire muchas veces, vamos a generar distribuciones aleatorias y vamos a ver sobre esas distribuciones aleatorias el factor 1, ¿cuánto explicaría? El factor 2, ¿cuánto explicaría? El factor 3, ¿cuánto explicaría? Como cada uno de esos resultados depende de justo cómo haya tirado los valores, en vez de tirar esos valores al aire, en vez de construir distribuciones aleatorias solamente una vez, las voy a tirar muchas veces, decenas, cientos de veces. El ordenador ya irá haciendo los análisis y calculará capacidad explicativa promedio para un factor generado aleatoriamente. ¿Qué tendrá que pasar? Que si mi factor empírico tiene sustento, debería de explicar mi factor empírico más que lo que explicaría un factor aleatorio generado por puro azar muestral. En el análisis paralelo me quedaré con tantos factores como aquellos en los que lo empírico supere a lo aleatorio. Y ese va a ser el criterio de retención. Va a haber una sintaxis de SPSS disponible donde yo voy a ver este resultado. Este es el resultado del análisis paralelo y esta es la representación gráfica de ese análisis paralelo. Estos son los hasta 5 factores que yo podía extraer y estos son los autovalores y estos son los factores. ¿Qué voy a tener? Voy a tener los factores empíricos, los reales, mis datos recogidos. Y me dicen que con mis datos recogidos un primer factor me explicaría 3,6. Y si yo tirara los datos al aire, si yo generara distribuciones aleatorias, un primer factor me explicaría 1,2. ¿Cómo leo esta fila? En este caso, el primer empírico es mejor, explica más, que el primer y mejor aleatorio. Luego tiene sentido quedarse con un factor. En el segundo, ¿qué va a ocurrir? Que el empírico segundo no es mejor que el empírico aleatorio. Luego aquí no se incumple el requisito de que menos que nuestro factor explique más que el puro azar. Aquí ya no se cumple. Esto, una vez que se han cruzado las líneas, ya no hace falta seguir evaluando. Si en el 2 no tiene sentido extraerlo, no tendrá sentido ni para el 3, ni para el 4, ni para el 5, porque siempre en todos estos casos lo aleatorio queda por encima de lo empírico. Luego, según el criterio del análisis paralelo, me está diciendo quédate con un factor. Todos los criterios apuntan a lo mismo. Teoría, tal y como estaba construida la escala, decíamos que esto compartía una causa común y solo una, que era la autoestima como pareja sexual. Gráfico de sedimentación, me dice, sí, quédate con uno. Análisis paralelo, sí, retén un factor. Y si no apuntaran a lo mismo, pues va a haber ocasiones en las cuales se pueden probar distintas soluciones. Tengo incertidumbre sobre si serán 1 o 2, vamos a ver qué interpretación es la más clara. O al nivel de aprendizaje en el que nos vamos a situar, dado que tengo 3 fuentes de datos, normalmente utilizaré más o menos un sistema de votación, aquello donde haya más criterios que apunten en esa línea, por ahí nos decantaremos. De momento,
lo que hemos hecho, que era extraer un factor, va bien porque coincide los criterios con lo que hemos intentado. Si no fuera así, tendría que reentrar en el análisis y donde había puesto quédate con un factor, cambiarlo a los que fuera. Si los datos me dijeran, vale, por teoría es 1, pero tanto sedimentación como análisis paralelo te dicen 2, me iría hacia el ordenador y le diría, donde te he dicho quédate con 1, le indicaría que se quedara con 2. Para llevar a cabo el análisis paralelo recurriremos a la sintaxis que tendréis en Moodle, análisis paralelo.sa. Los .sa son ficheros de sintaxis de SPSS, es una sintaxis que se publicó en el año 2000 y que yo, para facilitar el manejo de la misma, he hecho algunas pequeñas modificaciones, pero el delito fundamental, todo, es de O'Connor. Nosotros solamente necesitaremos tocar la fila 29, donde indicaremos cuáles son las variables sobre las que queremos hacer el análisis paralelo. Sola y exclusivamente tocamos esto. Una vez que hemos ajustado esta fila para las variables que a nosotros nos interesan, seleccionaremos toda la sintaxis, donde toda no es la fila 29, sino toda ella, y la ejecutaremos. Y al hacer esa ejecución tendremos un resultado como este, que nos saldrá en la vista de resultados. Se generarán de un modo, dependiendo del tamaño muestral, serán más o menos rápidos. Recordad que estamos haciendo cientos de análisis factoriales, pero en no mucho tiempo tendremos este resultado de aquí. Y nos mostrará los autovalores empíricos y la comparación con los autovalores en el caso de distribución aleatoria. Y como decía, retendremos tantos factores como aquellos en los que lo empírico es mayor que lo aleatorio. En este caso solamente es 1. Mi recomendación, una vez que habéis utilizado el análisis paralelo y ya tenéis respuesta a la pregunta que estabais buscando, yo cerraría la sintaxis del análisis paralelo. ¿Por qué? Porque si no, cuando le deis a pegar en análisis posteriores, ya no sabemos muy bien dónde se ha pegado la sintaxis. Tenemos, si en y como 2 ventanas de sintaxis abiertas a la vez, puede dar potenciales problemas. Entonces, mi recomendación es abrir el análisis paralelo cuando lo necesitamos, ejecutarlo, ver resultados, interpretarlos y cerrar esa ventana de sintaxis. Entonces, con esto tendrían los resultados para una solución unidimensional y tendría fundamento para decir si tiene sentido quedarme con una sola dimensión. Ahora vamos a darle una vuelta de tuerca, que es cuando ya no tengo solamente una dimensión, o al menos así lo entiendo teóricamente, sino que tengo 2. Estas preguntas, aunque puede que no sea evidente, y esta es una de las gracias y los atractivos del análisis factorial, aquí quizás no se nos hace evidente que se están midiendo 2 cosas. Sin embargo, así es. ¿Por qué? Porque de la pregunta primera a quinta se está midiendo la autoestima como pareja sexual, y de la sexta a la séptima veremos que habrá algún pequeño problema, pero por diseño de la sexta a la séptima se está midiendo la satisfacción o insatisfacción, si se le quiere cambiar la polaridad, la satisfacción con la vida sexual. Y aunque claramente están relacionados, son también conceptualmente diferenciables. Una persona puede considerarse una gran pareja sexual y a la vez entender que su vida sexual es un fiasco. Es con lo buen amante que soy yo y lo desaprovechado que estoy y lo insatisfecho que estoy con mi vida sexual. Entonces, significa que son separables, son diferenciables. Entonces, esto que puede que en una primera lectura no quedara claro, sin embargo, con un análisis vamos a ver cómo el patrón de correlaciones y el análisis factorial nos lo va a mostrar. Utilizamos los criterios que estábamos diciendo, el análisis factorial solicitando gráfico de sedimentación, donde, como os decía, ahora el número de factores se extiende hasta 10, porque 10 son los ítems, y aquí tengo el codo, como decía, no es una línea puramente recta, pero
Me refiero, no tiene sentido sacar la regla y unir dos puntos, pero este bloque es lo que entenderíamos como lo más parecido a esa línea casi recta. Y aquí está la ruptura del codo. ¿Tiene sentido quedarse con uno? Sí, explica mucho. ¿Tiene sentido quedarse con otro? Sí, porque despunta. Y con el tercero, lo que os decía, si entro en el tercero, ¿por qué no el cuarto? ¿Por qué no el quinto? Entonces, aquí me dice, quédate con dos factores. ¿Qué he hecho aquí? Hacer el análisis paralelo con estos 10 ítems. Aquí, al incluir la palabra tú, me está diciendo, vete desde el 1 hasta el 10, cubriendo todas las variables intermedias. Nota para el análisis paralelo. Si yo intentara hacer un análisis a partir del ítem SS1 hasta el SSS10, me daría error, porque el ítem SSS1 simple y llanamente no existe. Entonces es el 01. Lo mismo me vale si el número de ítem lo he marcado con guión bajo o como quiera que sea. Entonces, los ordenadores hacen lo que le pedimos que hagan, para lo bueno y para lo malo. Para un humano, decir SS1, SS01, un humano cargado de buena voluntad entiende que estamos hablando de lo mismo. El ordenador no tiene esa buena voluntad. El ordenador es obediente ante instrucciones bien formuladas. Entonces, ¿por qué aquí ponemos el tú? Para ahorrarnos tener que listar 10 ítems. Son estrategias, aunque funcionaría igualmente si yo aquí escribiera e indicara tal cual los 10 ítems. Y este es el resultado. Vamos a ir de nuevo fila a fila. Primer resultado empírico. El primer factor explica sobre un total de 10, 4,8. Y el primer factor puramente aleatorio, 1,4. ¿Cumple el requisito del primer factor de que la realidad es mejor a lo aleatorio? Sí, lo cumple. Nos quedamos con 1. Segundo factor. Lo empírico me dice que con ese segundo factor yo sería capaz de extraer 2,3 de lo que comparten entre los ítems. Sin embargo, el primer factor puramente aleatorio se explicaría 1,3. Por tanto, aquí se cumple que es mayor. Y a partir del tercero ya no se cumple esa condición. ¿Por qué? Porque 0,8 está por debajo de 1,2. Y como os decía, una vez que ya no se cumple para uno, en este caso para el tercero, no tiene sentido seguir revisando porque siempre va a ser superior lo aleatorio que lo empírico una vez que se han cruzado las líneas de capacidad explicativa de cada uno de ellos. Así que, ¿qué me decía la teoría previa? Estoy midiendo dos cosas. ¿Qué me dice el gráfico de sedimentación? Tiene sentido extraer dos factores. ¿Qué me dice el análisis paralelo? Tiene sentido extraer dos factores. Luego, ¿qué hago? Extraigo dos factores. Aquí tenemos cómo se va complicando cuando ya no cuento con 5 ítems, sino que cuento con 10. Esta tabla es ahora mucho mayor. Pero con esas salvedades, ¿qué puedo detectar? Aquí tengo un bloque de valores de correlación bastante altos. Que este es uno de los primeros factores. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo del ítem, y voy a saltarme el ítem 6, y voy a ver que aquí hay otro bloque de correlaciones también bastante elevadas. ¿Por qué me salto el ítem 6 aunque pretendidamente evaluaba la segunda de las dimensiones? El ítem 6 debería haber seguido al bloque de, perdonad, que este cuadrado se quería extender hasta aquí. El ítem 6 quería irse con el bloque del ítem 7, 8, 9. ¿Qué inconveniente tiene el ítem 6 a nivel de simplemente correlaciones? Que si os fijáis, el ítem 6 correlaciona poco, pero básicamente con todo. Después veremos por qué este ítem 6, me siento cómodo con mi sexualidad, presenta el problema de no acabar de irse con ninguna de las dimensiones. Pero, desde luego, ahora la interpretación a golpe de pura tabla de correlaciones a ojo se va haciendo más y más complicada. La escala breve de sexualidad realmente no tiene 10 ítems, tiene 15. Luego, imaginad cómo sería interpretar a ojo una
tabla de correlaciones de 15 por 15, especialmente cuando lo mismo los ítems que pertenecen a la misma dimensión ni siquiera están agrupados por bloques, sino que el que perteneciera a una dimensión podría ser el ítem 1, el 3, el 8 y el 15. Entonces, para eso se desarrolla el análisis factorial, para hacer más sencillo, más sistemático y más claramente interpretable. Después está la idea de determinar el tipo de rotación. Vamos a ver qué es lo que hace el análisis factorial y después pasaré a explicaros qué son estos resultados del SPSS. Vamos a empezar por el caso más sencillo, que sería algo de este estilo. Yo tengo distribuidos en el espacio cruces que representan a los ítems. Este es el punto central. Entonces, a más altos que mejor lo miden, si están hacia un lado o están hacia otro, es porque unos lo miden en positivo y otros en negativo. Entonces, esto hay que hacer un punto de acto de fe, que es que los ítems pueden representarse en el espacio. ¿Qué va a hacer el análisis factorial? Va a decir, aparentemente yo no necesito 6 cruces para representar lo que aquí está pasando, porque esas 6 cruces en realidad yo las podría interpretar, describir a través de una sola línea. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a trazar la mejor de las líneas disponibles. Y esto va a ser un factor. Y esta podría ser la mejor de las líneas disponibles. Ya he hecho un análisis factorial extrayendo un único factor. Y ya me cuadra, porque están todas esas cruces razonablemente bien resumidas con esta línea. ¿En qué sentido hay error? Pues porque no me vendrá de la pequeña distancia que hay de aquí a aquí. Entonces, esto me parece un nivel de no acabar de describir plenamente todo, pero que, como digo, no vendrá de ahí. Me parece una pérdida de información perfectamente justificable. Entonces, ¿qué he hecho? Intentar trazar la mejor de las líneas posibles. Vamos a ver otra potencial situación en la que yo me podría encontrar. Tengo una situación como esto de aquí, tengo una situación como esta de aquí. Entonces, yo por querer hacer, ¿yo qué querría hacer? Pues esto tiene toda la pinta de que con 2 líneas ya quedará satisfactoriamente resumido. Entonces, yo por querer hacer, lo que yo querría hacer sería trazar una línea así y trazar una línea así. Esto es aproximadamente lo que yo querría hacer. Inconveniente, que no funciona así el análisis factorial en un primer momento. ¿En qué sentido no funciona así? Porque el análisis factorial me dice, perfecto, según lo que hemos hecho antes del gráfico de sedimentación, del análisis paralelo de la teoría, estamos de acuerdo en que 2 líneas. Ahora bien, la primera estás obligado a trazar las líneas de una en una. Luego, búscate la línea primera de compromiso entre todos los puntos. Yo digo, es que yo querría que fuera o por aquí o por aquí, pero si yo hago una línea de compromiso entre todos los puntos, no la puedo dibujar por aquí, porque estos los atrapo muy bien, pero estos los tengo totalmente desatendidos. ¿Qué debería hacer? Si la instrucción es, de momento traza una, lo que yo tendría que hacer sería algo parecido a esto, que esta sería una línea más o menos de compromiso entre todos los puntos. Y ahora me dicen, perfecto, y una vez que has dibujado esta primera línea, es verdad, tenías derecho a una segunda. Una vez dibujada la primera, dibuja la segunda, con un requisito, tiene que tener un ángulo de 90 grados con respecto a la primera línea. Vale, pues trazo una segunda línea. Y estas 2 líneas no encajan con lo que yo en realidad querría haber hecho. Pero una vez graficadas, trazadas estas 2 líneas, lo que me dice el ordenador, lo que me dice la técnica de análisis es, sí, estaba la restricción de que las tenías que hacer de una en una. Y sé que hacerlas de una en una no es lo mismo a lo óptimo si hubieses podido dibujarlas las 2 a la vez. Pero lo que yo te voy a permitir hacer ahora es girar los ejes, rotar.
Y esa va a ser la rotación factorial. Entonces, en un primer momento dibujo las dos líneas, los dos ejes, y los giro a voluntad en un segundo momento. Esa es la rotación. ¿Y qué va a pasar? Que la solución sin rotar, esta primera de aquí, sé que era un paso necesario pero no satisfactorio. Por eso la solución sin rotar normalmente ni se interpreta. ¿Qué haría ahora? Yo llevaría esta línea hacia acá, iría dándole la vuelta y lo iría girando. Y lo mismo que arrastro este eje también. Entonces, la solución girada, la solución rotada, ahora sí que encajaría mucho mejor con lo que yo quería dibujar, que era esas dos líneas. En el mundo de las restricciones de cómo darle vueltas, hay dos opciones. Una, puedo girar las líneas manteniendo la restricción original. La restricción original, si os recordáis, era que las líneas tenían que tener un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo me mantengo dentro del ángulo de 90 grados, estoy haciendo una rotación ortogonal. Mantengo los 90 grados. Y si yo digo, es que en realidad me viene mejor no mantener el ángulo de 90 grados, me viene mejor hacer converger las líneas, estaría haciendo una rotación oblicua. ¿Cuál podría ser un caso en el cual me conviniera realizar una rotación oblicua? Pensemos en líneas, en ítems, en una situación gráfica como esta. Las dos líneas que yo quiero trazar son de este estilo. Estas dos líneas no presentan un ángulo recto. Vienen mejor representadas por un ángulo que no es recto. ¿Por qué a veces se utiliza el ángulo recto en la rotación ortogonal? Porque matemáticamente es más sencillo de aplicar y ya no tengo que interpretar la correlación entre factores. Y eso es el mundo de las rotaciones, obviamente en versión tremendamente resumida. ¿Qué es gráficamente lo que tengo aquí? Aquí tenía estos 10 ítems de dimensiones de sexualidad. ¿Qué es lo que tengo aquí? Que tengo un conjunto de ítems, otro conjunto de ítems, tengo algunos ítems en situación opuesta, por ejemplo, estoy feliz con mi vida sexual y el ítem 8, me entristece mi vida sexual, están en polos opuestos. ¿Por qué? Porque uno es directo y otro es inverso. ¿Y qué ha hecho aquí? Ese punto de vamos a trazar de momento la mejor de las líneas y vamos a trazar de momento la mejor de las líneas. Y este es el momento antes de rotar, pero se ve que puestos a trazar líneas iría mejor algo como lo que va a salir con esta rotación de aquí. Este es el resultado después de rotar, donde ya sí que tengo un eje donde se acumulan los ítems. Estos ítems y este ítem están cercanos al eje del factor 2 y estos ítems y este ítem están cercanos al eje del factor 1. Y tengo este ítem, el 6, que veíamos antes, que correlacionaba abajo un poco con todo, que está como a mitad de camino o en ninguna parte, porque ni me voy al factor 1 ni me voy al factor 2. Pero esto es más sencillo de interpretar de cara a qué dimensión pertenece cada pregunta en comparación con esta solución de aquí, que era la no rotada. Como os digo, la solución no rotada es un paso intermedio que matemáticamente se necesita para acabar llegando a lo que se va a interpretar, que es la solución rotada. Lo normal en psicología es que todo tenga que ver con todo, pero no del todo. Esta frase no es mía. Justo en ese momento me voy a haber olvidado de quién es la frase. Era de un psicólogo español, psicómetra, con un peso importante, que decía eso. Todo tiene que ver con todo, pero no del todo. Entonces, lo normal es que en psicología las dimensiones estén relacionadas
y como dimensiones relacionadas, por tanto, que la rotación necesaria sea la oblicua, porque no es rotación ortogonal, estoy diciendo, las dimensiones no pueden correlacionar entre ellas. Estoy fijando la dimensión entre factores igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si solo hay una dimensión, por ser, no es necesaria una rotación. ¿Por qué? Por lo que os decía, si yo tengo solamente algo parecido a esto, con la mejor de las líneas posibles, ya atrapo estas líneas satisfactoriamente. La hora de verdad, lo que os decía, no va a ser tal cual que todos estén encima de la recta, va a haber algún ítem que se escape parcialmente. Vale, entonces, que venga poco representado por esa recta. Entonces, y si tengo más de una dimensión, voy a empezar por la rotación oblicua. ¿Por qué? Porque es la que más probablemente sea la que yo necesite. Porque en psicología lo habitual es que unas cosas tengan que ver con otras. Veámoslo por otro lado. Si yo hago una escala de, por ejemplo, estilos de regulación emocional, lo normal es que, siendo todos estilos de regulación emocional, unos tengan que ver con otros. Es improbable que yo haga una escala de cosas que no tienen que ver las unas con las otras, aunque sean dimensiones separables. En el campo de los 5 grandes, se supone que los 5 grandes tienen poco que ver con ellos, pero incluso estas dimensiones básicas de personalidad guardan relación entre ellas. Entonces yo empezaría por una rotación oblicua. De las disponibles en el SPSS, me quedaría con oblimin. Oblimin directo sin necesidad de tocar ninguna del resto de opciones que aparecen en el menú. Y solo en el caso de que las correlaciones entre factores fueran triviales, todas ellas por debajo a 0,10 en valor absoluto, pasaríamos a una rotación ortogonal, la rotación Varimax. ¿Por qué? Porque si apenas correlacionan entre ellos, pues decimos, por simplicidad, pues vamos a asumir que no correlacionan, vamos a dar por bueno que no correlacionan y menos tablas que tenemos que interpretar, más sencilla que es la solución. Entonces, en un caso como este, tenemos una correlación entre factores que no es despreciable, que no está por debajo de ese umbral ciertamente muy bajo que habíamos marcado de 0,10. Hay una correlación entre factores de menos 0,37, que es la correlación que yo veo aquí. No tiene sentido poner a prueba una rotación ortogonal. Sería forzar una independencia de lo que en realidad vemos que está relacionado. Y decir, vamos a hacer que las cosas sean independientes cuando no deberían serlo, va a distorsionar, va a romper la interpretabilidad de los resultados. Entonces, una rotación ortogonal es correlación igual a 0 de las puntuaciones de los resultados factoriales, no de los constructos. Yo por poder puedo forzar una rotación ortogonal de cosas que deberían estar correlacionadas. Entonces yo diré, mis factores correlacionan 0 y la solución indirectamente me estaría gritando, pero es que deberíamos correlacionar, pero yo habré obligado a que correlacionen 0 y obligar a que mi resumen de información se separe de lo que sería más conveniente, va a hacer que ese resumen de información cruja. Por lo tanto, ¿cuál era la idea esta? Vamos sacando los factores, los va sacando el ordenador secuencialmente y no es lo mismo lo óptimo secuencial que lo óptimo si yo hubiese podido hacer todas las líneas a la vez sin la restricción además de que tuvieran que guardar ángulos de 90 grados. Entonces, va sacando los factores de uno en uno. ¿Cuántos? Tantos como le hemos dicho previamente que podía sacar. Y a posteriori ajustamos los ejes para que se alineen con las observaciones, con esos ítems en el espacio del modo más adecuado. Entonces, como lo más probable es que haya rotación oblicua, empezaremos trabajando con una rotación oblicua y lo mismo que pasaba con el número de factores, si no fuera así, ya entraríamos después a ajustarlo. La tercera de las fases es depurar los ítems, en el caso de ser necesario. No siempre va a ser necesario. El análisis factorial nos va a ofrecer básicamente dos resultados. Uno, las cargas factoriales, que a veces también se llaman pesos o saturaciones factoriales, y las correlaciones entre factores. Las cargas factoriales se van a interpretar, no son exactamente esto, pero nos acercamos bastante, como las correlaciones entre el ítem
y el factor. Y el factor es esa abstracción matemática de lo que comparten los distintos ítems. Se interpretan, por tanto, como una correlación tanto el signo como el tamaño. Signos positivos implican que el ítem mide en el mismo sentido que esa abstracción que es el factor. Signo negativo mide en sentido contrario. Y si directamente fuera un valor de 0, no está midiendo lo mismo que el factor. El tamaño en valor absoluto nos permite valorar si el ítem básicamente no está midiendo nada, una o más de una dimensión, y por querer, nosotros lo que querríamos es que los ítems evaluaran una y solo una dimensión. Lo que queremos es poder asignar con claridad ítems a dimensiones. El tamaño de las cargas se evalúa tanto en términos absolutos como relativos, después veremos qué significa esto, y, como decía anteriormente, no siempre vamos a pasar por una fase de revalidación de un cuestionario. Por ejemplo, en vuestros trabajos de investigación, en una práctica posterior, si uno está pasando cierto cuestionario y tiene una muestra de 50 o de 100 y es un cuestionario que se ha evaluado de un modo solvente, que se sabe que funciona bien, no vamos a reanalizarlo por completo. Hay veces que el objetivo está orientado a el desarrollo de instrumentos y hay veces que los instrumentos se toman tal y como están y se asumen como buenos. Hay veces y hay gente que se dedica a valorar si las básculas miden bien peso y hay otras veces en las cuales asumimos que la báscula funciona bien y la damos por buena. Entonces, no es que un uso sea mejor que el otro, depende de qué estemos pidiendo y en qué fase nos encontremos. ¿Qué tabla de SPSS muestra las cargas factoriales? Si hay una solución unifactorial, esto es fácil porque solamente tendremos la matriz factorial. Con una solución multifactorial y una rotación ortogonal, será la matriz de factores rotados. Y si la solución es multifactorial y la rotación oblicua, y este va a ser el caso más habitual, será la matriz de patrón o de configuración. Recojo dos nombres porque dependiendo de versión de SPSS cambia cómo la llama. Posibles problemas con las cargas. Decía, estamos intentando que haya ítems que los ítems midan una cosa y solamente una cosa. Vamos a verlo con este ejemplo. Vamos a asignar los ítems a factores cuando su carga sea superior a 0,30 en valor absoluto. Entonces queremos que los ítems vayan a uno y solamente un factor. ¿Qué problema tendría el ítem 1 siendo esta la carga factorial? ¿Asigno el ítem 1 al factor 1? No. Digo que no, que si bien la carga no es nula, no es suficientemente alta como para decir que está evaluando fundamentalmente hasta el punto de hacerlo merecedor de asignarlo a ese factor. Pero es que tampoco está midiendo el factor 2. No estaría midiendo nada. Entonces, aquí hay un problema. ¿Quién quiere meter un ítem ¿quién quiere un ítem que básicamente está midiendo cosas que no son lo que a mí me preocupaba, los constructos que yo quería evaluar? Estaría metiendo ruido que estaría contaminando y reduciendo la precisión de nuestra medición. ¿Qué problema tiene el ítem 2? El ítem 2, ¿lo asigno al factor 1? Sí, porque está por encima de su umbral de 0,30. Problema, que también lo llevo al factor 2. Es verdad que comparativamente la carga es mayor, pero, y entiendo que en esta fase de aprendizaje hay que poner criterios más rígidos, el ítem 2 se puede ir no solo al factor 1, no solo al factor 2, sino a los dos. De tal modo que cuando yo quiera puntuar el ítem 2 y construir puntuaciones finales, ¿qué hago? Lo llevo al 1, lo llevo al 2, mitad, mitad. No presenta una solución fácil qué hacer con la puntuación en ese ítem. Entonces entenderíamos que por lo que se llama cargas cruzadas, daría problemas. Y ítem 3, ¿lo puedo asignar al factor 1? No, es verdad que no por mucha diferencia, pero no lo asigno. ¿Y al factor 2? Sí. ¿Por qué entenderemos que este ítem también da problemas? Porque si bien es asignable al factor 2, la diferencia con respecto a la carga en otro factor es muy baja. Y ese umbral de espero que la diferencia sea de al menos, del factor primario con respecto a factores secundarios, es que menos que una diferencia de al menos 0,20.
y entre esta carga y esta carga no se cumple que haya una diferencia de al menos 0,20. Entonces, este también sería un ítem problemático. Todos estos ítems que aparecen aquí serían ítems problemáticos. ¿Cuál no sería un ítem problemático? Imaginemos que yo tuviera un factor 1, un factor 2 y un factor 3. Y yo tuviera una carga de 0,7, de 0,2 y de 0,1. ¿Lo asigno al factor 1? Sí, claramente. Al 2, no. Al 3, no. De el factor donde está asignada la carga de donde se ha de situar este ítem, lo que es lo mismo, este 0,7, porque es a donde va este ítem, ¿está claramente por encima del resto de cargas? Sí, aquí hay una diferencia superior a 0,2 y aquí también hay una diferencia a 0,2. Lo que no me preocupa es la diferencia entre estos dos, porque yo lo que estoy buscando es responder de un modo satisfactorio a la pregunta de ¿soy capaz de situar ese ítem en un factor y solamente en un factor? Y se cumple este requisito aquí, cosa que no ocurría con estos tres de aquí. Entonces, estos son los criterios que vamos a utilizar y un ejemplo de potencial problema sería una pregunta como, por ejemplo, soy una persona extravertida y nerviosa. Un ítem así, si estuviera midiendo personalidad, cargaría, saturaría en extraversión y neuroticismo. Y como os decía, de cara a calcular una puntuación en extraversión, ¿cuento o no cuento este ítem? Y si lo he contado en extraversión y llego a neuroticismo, ¿cuento o no cuento este ítem? Tendría esa incertidumbre de qué hacer con esas preguntas. Aquí, por resultados previos, sabemos que estamos evaluando dos factores. Ya hemos hecho la rotación y hemos obtenido la matriz de patrón. Y nos vamos a plantear si es necesario depurar ítems. ¿Por qué? Porque en este caso nos estamos abriendo la puerta a depurar. Si esto fuera una situación en la cual yo estoy utilizando esto como instrumento, y ya no sería para nada descabellado decir, acepto que la estructura factorial funciona bien. O por ejemplo, si yo tuviera una muestra de 100 y quien desarrolló esto trabajaba con una muestra de 5000, tendría ese punto de a dónde voy yo con mis 100 participantes, que sé que mis resultados están más contaminados por ruido y doy por más sólido resultados ajenos que decían que el cuestionario iba bien, que tal vez datos más cargados de ruido de menor calidad de mi propio resultado. Os lo he dicho, no siempre vamos a revalidar y hacer un análisis factorial. Pero si lo hiciéramos y si estuviéramos en situación de poder depurar, aquí encontraríamos una serie de problemas. Vamos a ir viendo. Ítem 1. ¿Es claramente situable en un factor? Sí. El ítem 1 va al factor 1. ¿Por qué? Porque tiene una carga de 0,9 y en el factor 2 una carga mucho más baja. El ítem 2 ocurre lo mismo, es perfectamente situable. Lo mismo me vale para el 3, para el 4, para el 5. Nota, el 4 ¿por qué tiene una carga negativa? Porque evalúa en un sentido distinto al conjunto del factor. Entonces, ¿esto cómo lo está midiendo? Un modo de saber cómo está midiendo es situar el ítem de carga alta, es decir, esto está midiendo el factor 1, es interpretable como autoestima, alta autoestima como pareja sexual. Y aquí está midiendo este en sentido contrario, como falta de autoestima. Entonces, aquí todos estos ítems funciona bien, funciona bien, funciona bien, funciona bien, funciona bien. Me salto el sexto y me voy del séptimo en adelante. ¿Qué ocurre? Lo esperable. Funcionan bien todos ellos con cargas secundarias muy bajas. Todos son claramente asignables a un factor con cargas altas. Y ahora vamos al factor 6, que este sí que presenta problemas. ¿Por qué? Porque si yo, utilizando el punto de corte de 0,3, lo tengo que situar en algún lado, lo sitúo en el factor 2. Es verdad que con una diferencia muy baja con respecto a ese 0,30, pero por ahí sí se sitúa. Ese umbral de 0,30 es en valor absoluto. Entonces, si yo tuviera que decir a dónde me voy, diría, me voy al factor 2. Aquí viene ese punto de que se interpreta también no solamente en valor absoluto, sino relativo. Si fuera el factor 2, diría, va el factor 2, pero comparativamente mucho peor. Pero hay un problema.
que es que si yo lo sitúo al factor 2, tiene cierto punto de que esa asignación está un poco cogida con pinzas, porque yo lo sitúo en el factor 2, pero tampoco es que la diferencia me permita decir al 2 y claramente el 2, porque la carga del factor 1 está ahí bastante cercana. Entonces, por este lado, este ítem presenta problemas. Y una cosa que a mí me resulta atractiva del análisis factorial es que permite detectar ítems potencialmente problemáticos y a veces permite interpretar de dónde viene ese problema. Si nos fijamos en los primeros 5 ítems, está claramente hablando de habilidades y de pareja sexual. Entonces, el componente pareja está muy claro. Y aquí la insatisfacción con la vida sexual está muy claro. De hecho, en todas estas preguntas aparece explícitamente la palabra vida. Cuando aparece tan explícitamente, esto también a veces es indicativo de que el constructo es muy estrecho. Sin embargo, aquí tengo la pregunta de me siento cómodo con mi sexualidad. ¿Y qué es la sexualidad? ¿La sexualidad es la autoestima como pareja sexual o la sexualidad es la calidad de vida con nuestra satisfacción sexual? Entonces, como ¿qué es la sexualidad en genérico? Puede ser un poco la autoestima, un poco la satisfacción con la vida, como está a mitad de camino entre un lado y otro y no se acaba de entender del todo bien, es lo que genera este problema de cargas cruzadas. Porque esta falta de especificidad hace que el ítem intente dispararle por cómo se comprende tanto a un lado como a otro. No está escorado hacia la parte de autoestima ni está escorado hacia la parte de insatisfacción sexual. Y eso, ¿dónde se nota después? En unas cargas elevadas, bueno, la verdad es que no son muy elevadas, unas cargas que impiden situarlo con claridad en ninguno de los dos factores. Entonces, no solamente podemos ver que hay un ítem problemático, sino ver qué parte del redactado lo ha llevado a ser un ítem problemático. Y esto entronca con lo que os decía, que el ítem 6 presenta ese patrón de correlaciones donde no acababa de irse ni con el primero de los bloques ni con el segundo de los bloques. Correlacionaba bajo básicamente con todo, porque era un ítem que estaba de un modo insatisfactorio porque ni siquiera mide bien, pero es que mide mal dos cosas a la vez. Y eso es lo que llevaba a que presentara correlaciones bajas con el resto de ítems. Entonces, una vez descartado este ítem 6, bajo el supuesto de que vamos a depurar y de que es razonable, en ocasiones podría no ser razonable. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio internacional o un estudio longitudinal o quiero comparar la satisfacción con la vida sexual ahora con respecto a hace 10 años. Claro, hace 10 años se utilizaron 5 ítems. Quito ese ítem. Si yo quiero compararlo de aquí con lo de Nueva Zelanda, quito ese ítem. Pues va a haber ocasiones en las cuales pueda ser más claro que es adecuado depurar y otras en las que menos. En este caso estamos en la situación donde abrimos la puerta a depurar, vuelvo hacia atrás y tengo que reiniciar. Tengo que volver a hacer el gráfico de sedimentación, tengo que volver a hacer el análisis paralelo con solamente 9 ítems, tras haber eliminado ese ítem correspondiente. ¿Por qué? Porque quizás con ese ítem surgía un segundo factor, pero que una vez extraído, eliminado ese ítem, ya no haría falta un segundo factor. O sí, pero en cualquier caso hay que confirmarlo. Entonces, reiniciaría el proceso. Excepcionalmente puede ocurrir que tenga que reiniciar el proceso porque en un segundo lanzamiento, una vez depurado, haya que volver a depurar. Lo normal es que se haga una o dos veces o no mucho más. Porque si hay que entrar en un proceso muy repetido de depurar, primero me voy a ir quedando sin ítems y segundo, señal de que probablemente el cuestionario de partida ofrecía bastantes problemas y para eso tenemos una construcción rigurosa de los cuestionarios, para intentar eliminar ese punto de volver y volver y volver, porque con sus más y con sus menos tenemos una idea de construcción de esto es lo que queríamos medir y hemos desarrollado ítems que, quitando algunas excepciones, deberían de funcionar bastante bien. Entonces, aquí hemos reiniciado el proceso y nos quedamos
con una escala de 9 ítems. Tenemos base para justificar por qué el ítem 6 debería ser descartado y por qué en el caso de descartarse podemos mantener 2 dimensiones y cuáles son esas dimensiones, qué ítems funcionan mejor y qué ítems funcionan peor. Por ejemplo, si yo quisiera a través de una sola pregunta medir autoestima como pareja sexual, con esta información podría decir que tengo base para medirlo si tuviera que quedarme con solamente uno, con este ítem, porque es el que presenta la carga factorial más alta. Y si yo quisiera medir insatisfacción con la vida sexual, tendría base para decir que esta es la pregunta que comparativamente mejor funcionaría. Y ya estamos en la situación de interpretar factores y correlaciones entre factores, porque a la hora de verdad el análisis factorial no es un juego de números. Lo que estamos intentando es poner en relación nuestros resultados con una base teórica y con un uso de las escalas. Yo no quiero hablar de factor 1 y de factor 2, sino yo quiero ponerle nombre teórico a factor 1 y ponerle nombre teórico a factor 2. Entonces, esta es la matriz de patrón y esta es la matriz de correlaciones factoriales, por un lado y para otro. Y en ese darle nombre a los factores, ¿cómo lo vamos a hacer? A veces lo más sencillo es ver qué es lo que comparten entre ellos y un indicador es irse al ítem que presente la carga más alta. Si yo reviso estos 5 ítems, creo que podemos estar de acuerdo en que lo que comparten es el concepto, el constructo, la dimensión, el factor al que podemos llamar autoestima como pareja sexual. Y en estos ítems de abajo, si los leo, lo que comparten entre ellos es la insatisfacción con la vida sexual. De tal modo que ya podemos dejar de hablar de factor 1 y factor 2 y pasar a hablar de factor 1, autoestima como pareja sexual, y factor 2, insatisfacción con la vida sexual. Y una vez que hemos aclarado la interpretación, podemos interpretar las correlaciones. ¿Por qué estoy llamando al factor 2 insatisfacción? Recordemos que el factor me está midiendo lo que comparten, pero yo este factor lo podría llamar satisfacción o insatisfacción. ¿Por qué insatisfacción? Porque a más me entristece mi vida sexual, más de factor 2. Por tanto, el factor 2 lo que está haciendo es entenderse como un factor de insatisfacción. Volviendo al ejemplo de las líneas, yo tenía estos ítems, estoy trazando una línea y una vez que yo tengo trazada la línea, lo que yo necesito es ponerle una flecha. Y por poder, el ordenador, la técnica estadística, le podía haber metido la flecha hacia aquí o le podía haber metido la flecha hacia aquí. Según hacia dónde hubiese entendido que va el crecimiento, unos serían los que presentarían carga factorial positiva y otros presentarían la carga factorial negativa. Pero lo que hace falta es ponerle una flecha para decir el factor 2 es de satisfacción o de insatisfacción. En este caso es de insatisfacción. Entonces, ¿qué es lo que veo? Primero, relevante, que sí, que hay base para decir que una cosa es la autoestima como pareja sexual y otra cosa separable es la insatisfacción con la vida sexual. Ahora bien, estas dos dimensiones por estar están correlacionadas de forma negativa. ¿Por qué? Yo creo que teóricamente ya cuadra. A más insatisfacción con la vida sexual, menos se considera uno una buena pareja sexual. La relación no es muy alta y es inversa. Para poder interpretar esto es fundamental haber entendido bien la polaridad de los factores. Si yo estaba midiendo insatisfacción con la vida sexual o estaba midiendo satisfacción. Porque según lo que esté midiendo, así podré interpretar este signo. Después, aquí pone al final que hay que diferenciar entre la polaridad del análisis factorial y la polaridad que nosotros queremos aplicar. Nosotros, de cara a construir una puntuación total con estos 4 ítems, es una decisión nuestra decir si queremos construir una puntuación de satisfacción o de insatisfacción. Que el ordenador en su necesidad de poner una flecha haya decidido que para él esto va a ser insatisfacción,
Es algo propio del ordenador. Nosotros tomamos la decisión, queremos que sea insatisfacción o satisfacción. Y eso determinará cuáles consideramos directos o cuáles inversos. Pero no estamos obligados a arrastrar con nosotros la decisión básicamente arbitraria que tomó el ordenador. El ordenador fue bueno para agrupar las preguntas, para generar dos grupos y ver, que son distintos, que presentan esta relación. Pero a nosotros nos corresponderá decir, en el caso de calcular puntuaciones totales de suma de ítems, cómo lo haríamos, cuáles serían directos y cuáles serían inversos. Y repito, el objetivo es dejar de llamar factor 1, factor 2 y pasar a hablar con la interpretación teórica. Son herramientas orientadas a un fin. Y ese no es medir un genérico factor 1, sino saber qué es ese factor 1, poder nombrarlo, poder interpretarlo. Como os decía, el sentido dado por el análisis al factor es en gran medida arbitrario. En términos estadísticos, es equivalente a un factor de felicidad con una carga positiva al ítem, estoy feliz, que un factor de infelicidad en el cual ese mismo ítem presentaría una carga negativa. Como os decía, necesitamos una flecha. ¿Hacia dónde se la pone? No es tal cual que tire el ordenador una moneda al aire, pero tiene un punto de incertidumbre, lo podría haber hecho de un modo, lo podría haber hecho de otro. Pero ¿qué va a importar? Que lo haga de un modo, lo haga de otro, va a cambiar cómo interprete la correlación entre factores. Vale. Aquí tenemos los 10 ítems del cuestionario de sentido de la vida. Son estos 10 ítems de aquí, y si uno los lee, creo que es a veces claro, no del todo, no, depende de quién lo lea, el detectar que aquí se están midiendo dos cosas distintas. Vamos con los ítems de uno en uno. Comprendo el significado y busco algo que me haga sentir que mi vida tiene sentido. Estos dos en realidad están midiendo cosas que, si bien hacen mención al sentido de la vida, son muy separables y tienen interpretación teórica muy diferenciable. Una cosa es lo que se llama presencia de sentido de la vida y otra cosa es la búsqueda de sentido de la vida. Buscar sentido de la vida se asocia habitualmente con riesgo y con mayores niveles de psicopatología. Y la presencia es más bien al contrario. Entonces, en líneas generales, quien está en búsqueda de sentido de la vida no es que sea tal cual, pero potenciales problemas. Entonces, se están midiendo dos cosas separables. Y así lo recogemos en esta matriz de configuración, en esta matriz de patrón. ¿Y qué sé? Que búsqueda y presencia presentan esta correlación. Una correlación, sí, ciertamente bastante baja, pero una correlación no nula, de 0,14. ¿Cómo habríamos de interpretar esta correlación? Repito, que habrá un paso previo, que es antes de lanzarnos de cabeza a interpretar la correlación, tengamos claro cuáles son los factores y la polaridad de esos factores. Factor 1. Tiene el ítem 1, tiene el ítem 4, tiene el ítem 5, el ítem 6 y el ítem 9. Factor 2. El 2, el 3, el 7 y el 10 y me he comido el 8. Entonces van 5 y 5 ítems y no hay ninguna carga factorial cruzada ni ningún ítem que no mida nada. La matriz de patrón, la matriz de configuración es una matriz clara donde todos los ítems van a un factor y solamente a un factor. Y voy a interpretar ahora el factor 1. El factor 1, el único que presenta un signo positivo es el ítem 9, que es mi vida no tiene un propósito claro. Sin embargo, el ítem 4, que es el que tiene la carga excluido el signo en valor absoluto más elevado, el ítem 4 es mi vida tiene un significado claro. Entonces, aquí es a más mi vida tiene un significado claro, menos lo que comparten estos ítems. Y lo que comparten estos ítems es presencia, con un matiz, que en realidad es presencia dada la vuelta. El factor 1 es un factor de ausencia de sentido de la vida.
¿Por qué? Porque a más del factor 1, a más ausencia, más digo, mi vida no tiene un propósito claro. Y el factor 2, ¿cómo lo interpreto? Aquí todas las cargas primarias son positivas y me voy, por ejemplo, al ítem 3, siempre estoy buscando el sentido de mi vida. El factor 2 es un factor de búsqueda. Es un factor de búsqueda. Por tanto, a la pregunta de cómo se interpreta esto, está diciendo que si bien la relación es bastante baja, en líneas generales, lo dicho, desde una relación baja, a mayor ausencia de sentido de la vida, mayor búsqueda de sentido de la vida. Hay cierta tendencia en situación de ausencia de sentido de la vida a que la búsqueda sea mayor, si bien esa relación no es muy fuerte. Por tanto, si yo lo planteo en términos de cómo se interpreta habitualmente esta escala, teóricamente cómo se construyó, no se construyó para evaluar ausencia. Normalmente se le da el nombre de presencia y búsqueda. Por tanto, si yo sé que a mayor ausencia, mayor búsqueda, si yo sé que incrementos en ausencia se relacionan con incrementos en búsqueda, ¿qué va a pasar? Que incrementos en presencia se relacionen con reducciones en la búsqueda, que no es este signo positivo de aquí. ¿Por qué? Porque aquí no está medido en clave presencia, sino está medido como ausencia. Y como os decía anteriormente, después de cara a calcular las puntuaciones, las calcularé como yo entienda mejor. Pero el ordenador, cuando ha tenido que poner una flecha, ha dicho, pondré la flecha para interpretar el factor 1, para que el factor 1 sea interpretable como un factor de ausencia, porque no es capaz de leer los ítems, ni tiene capacidad teórica, él se guía por criterios numéricos y es como mejor le ha cuadrado. Y con estas 4 fases acabaría el análisis factorial. En el caso de ser necesario. Lo que os quería mostrar con esta diapositiva, y no es, me da cierto punto honor, me da cierta vergüenza sacar investigación previa, pero es la que mejor conozco. Entonces, hace unos años empezó a hablar de la ortorexia nerviosa hablando como la preocupación excesiva por comer sano. Entonces, es gente que a la pregunta de cuando como algo que entiendo que no es sano, me culpo por ello. Y responden que sí, que están de acuerdo. Entonces, es gente que restringe o que está orientado a controlar la comida que come, pero fundamentalmente por la dimensión de los componentes de la misma. Pero hay gente que dice, esto de la ortorexia no tiene ni pies ni cabeza. Hace ya mucho tiempo que hablamos de restricción alimentaria. Esa restricción alimentaria no se ha entendido habitualmente tanto por componentes y su impacto en salud, sino por su impacto en cambio en el peso. Pero los dos son restricción alimentaria. Entonces, ¿qué hicimos en esta investigación? Pasamos una escala de restricción alimentaria. Normalmente controlo mucho lo que como y su potencial impacto en salud. Si he comido de más, la próxima vez intento comer menos. Esas son unas preguntas las habituales en restricción alimentaria. Y también pasamos una escala de ortorexia nerviosa. Si fueran lo mismo, si fueran básicamente lo mismo, estas dos facetas de la restricción deberían de poderse explicar a través de un solo factor. Si realmente son separables estas dos miradas a la restricción alimentaria, no nos iría bien con un factor, sino que necesitaríamos dos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el análisis factorial no solamente se hace para desarrollar medidas, sino también para desarrollo teórico. En este caso, en el campo de la alimentación, o, tal y como os marcaba al comienzo, muy habitualmente se ha utilizado en el campo de la personalidad, en el campo de la inteligencia. Y con esto habríamos visto una mirada rápida, que es lo que va a dar tiempo en la asignatura, al análisis factorial. Y con esto acabamos este bloque.